La clase pasada quedamos entonces en cómo se optimizaba un funcional, ¿no? Tenía un funcional de esta forma, que era una integral de un tiempo t0 a un tiempo t1, de una función f que dependía en principio del tiempo, dependía de la curva x, y su velocidad. Esta era la clase de funcionales que íbamos a estudiar. Entonces, el proceso de optimización de este funcional arrojaba dos condiciones. Uno era la ecuación de Euler-Lagrange, por un lado, si la curva extrema era aquella que satisface la ecuación de Euler-Lagrange, de L, de F a T. Tuvo cero y habían dos condiciones que tenían que ver con la información de las puntas, ¿no? Era de F a de X' por delta X, ¿no es cierto?, evaluado en el tiempo final tenía que ser 0 y un punto de F a Tx punto por delta X evaluado en la punta inicial también tenía que ser 0 independientemente. Esto eran las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ecuación Euler-Lagrange. Y estos de acá, estas dos eran las condiciones de transversalidad. Ahora, para la clase de curvas que utilizamos cuando optimizamos en nuestro problema, esas curvas tenían las puntas fijas. Entonces aquí en T0 estaba fijo el valor X0 y en T1 esto tenía un valor X1 y también estaba fijo. Y por lo tanto las variaciones funcionales tanto en T0 como en T1 eran 0. No habían cambios funcionales porque las puntas están clavos aquí, no puedo cambiar la función en las puntas, las puedo cambiar entre medio. Así que las variaciones entonces eran 0 y para esta clase de curva, que es la que vamos a estudiar ahora, las variaciones funcionales en los extremos entonces se anulan idénticamente y hace que las condiciones de transversalidad entonces sean 0 igual a 0, no impone ninguna condición. Es decir, las condiciones de transversalidad se satisfacen idénticamente. Las condiciones de transversalidad, ¿no es cierto?, se cumplen idénticamente, 0 igual a 0. No imponen ninguna información. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces podemos pasar al problema que el problema de la empresa textilera la silla. De hecho, esta ecuación tiene que satisfacer además condiciones iniciales que están acá. Obviamente, la posición o el x0 en t0 tiene que ser el valor x0, este punto está fijo, y x0 en el instante t1
tiene que ser x1, que es el punto final. Esta información yo debo conocer obviamente los extremos de las puntas de estas curvas, que son estas condiciones iniciales y finales, si ustedes quieren. Entonces ahora podemos resolver el problema de la silla, de la fábrica esta. Se suponía, ¿no es cierto?, que el costo unitario, ¿cómo era el problema? Que el costo de producción unitario varía linealmente con la tasa de producción y que el costo de almacenaje por unidad de tiempo era constante. Entonces, al final, la función costo para ese caso, para ese problema particular, acá integrábamos de 0, bueno, que partíamos en 0 y teníamos un tiempo t final, donde la cantidad de sillas que había que hacer era el valor b, que era este punto que estaba acá. Así que esta parte es 0 y tiene que llegar aquí y esta es la producción de sillas generada al tiempo t, la producción total de sillas generada al tiempo t. Y esto era la integral de 0 a t, y mostramos que el funcional este era un alfa por dx a dt al cuadrado más beta por x de t. Todo esto estaba integrado en dt. Este era el costo de producción y este era el costo de almacenaje. El costo total era la suma entonces de los dos costos. Esto entonces lo puedo escribir en esta notación de punto como la integral de 0 a t de alfa por x punto al cuadrado más beta por x. Esa es. En términos entonces de este funcional, el f de x, de t, x y x punto, entonces esta función que está aquí. Acá el f, el lagrangiano, f de t, x, x punto como función, es alfa por x punto al cuadrado más beta por x. No depende explícitamente del tiempo en este caso, depende implícitamente porque el x obviamente es una función del tiempo. Entonces, si quiero encontrar la trayectoria óptima de producción para este sistema, entonces lo que tengo que escribir es la ecuación de Euler-Lagrange. Si quiero maximizar este funcional, la trayectoria óptima, ¿cierto?, la que extremiza este funcional, es aquella que cumple con la ecuación de Euler-Lagrange, que es esta que está acá. Así que hay que escribirse las derivadas. ¿Cuál es df a dx? ¿Cuál es el valor de df de x? Sería tu alfa x punto por la segunda derivada de, o sea, x dos puntos, más beta. ¿Por qué? Porque x punto era la derivada de x, ¿o no? Sí, pero estoy derivando respecto a x, pues mira. Si es la derivada de x no depende también de x. No, pero esta es la deriva parcial de f respecto a x. La función f tiene tres variables: el tiempo, el x y la derivada, el x punto. Acá tengo derivada respecto a x punto y acá tengo derivada respecto a x. Son las que aparecen en la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, en mi problema particular, el f es esta función que está aquí. Ahí está el f. Este depende de t, de x y x punto. Entonces, lo que aparece en la ecuación de Euler-Lagrange es el de f de x y el de f de x punto. Primero Ya. tengo que calcularme estas derivadas. Sería beta entonces. Beta, exactamente. ¿Cuál será de f a dx punto ahora? Ahí sí es 2 alfa x punto. 2 alfa x punto.
¿Estamos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo, no? Porque lo tengo que mirar como una función de varias variables. Esto es como x, y, o como y, z, como quieran. Eso. Son derivadas parciales, no son derivadas totales. Y la ecuación de Euler-Lagrange, entonces la escribo aquí. La ecuación de Euler-Lagrange es df a dx menos la derivada respecto al tiempo de df a dx punto. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces df de x vale beta. Ahí lo coloco. Beta menos la derivada respecto al tiempo de df de x punto. Df de x punto, esta expresión que está aquí, 2 alfa x punto igual a 0. Y ahora el alfa es una constante. Alfa es una constante, el 2 constantes se salen fuera de la derivada. Y esto queda 2 alfa por la derivada de la derivada, y por lo tanto esto es un x2 punto, ¿no? Así que esto lo pueden despejar acá, pasan el beta para el otro lado y dicen que entonces que x2 punto es lo mismo que beta partido por 2 alfa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y es una ecuación diferencial, ¿o no? Sí. Una ecuación diferencial. Entonces la curva óptima es aquella que satisface esa ecuación diferencial. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues una EDO. Una ecuación diferencial ordinaria. La curva óptima es esta ecuación. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange para este sistema. Y es una ecuación diferencial. La ecuación de Euler-Lagrange siempre es una ecuación diferencial. Y ahora resuelvo. ¿Cómo integro esto? Entonces uno dice, mire, voy a llamar u igual a x punto. Entonces u punto es lo mismo que x2 punto. El u es la derivada del x, como la velocidad. Así que llamémosle, si lo piensan en física, llamémoslo como física, v. Es la derivada temporal que llamemos v a la derivada, la velocidad. Entonces le derivo la velocidad, entonces tiene que ser la segunda derivada. Así que esta ecuación en términos de v es lo mismo que v punto igual a beta partido por 2 alfa. Y esto es de v a dt igual a beta partido por 2 alfa, pasan el dt para allá, así que esto 2 alfa por dt. Y ahora integran esta ecuación a ambos lados, porque es separable. Entonces la integral de dv es lo mismo que la integral de beta partido por 2 alfa, dt. La integral de dv en todas partes v son integrales indefinidas. Esto es una constante, así que sale fuera de la integral y queda la integral de dt que esté más una constante integración de todo el proceso. Si ustedes quieren este enlace. Aquí aparece una constante de integración, aquí aparece otra y pasan esta otra constante por otro lado y todas las constantes las ponen ahí. De hecho, hay una sola constante porque hay un solo proceso de integración. Esta integral que se acá. Y ahora este v lo reemplazo por lo que es. El v, de acuerdo a este cambio de variable, x punto. Así que esta ecuación diferencial ahora es x punto igual a beta partido por 2 alfa t más C1. Y eso es la derivada respecto al tiempo. Y ahora pasan el dt al lado derecho y integran esta ecuación. De x entonces es lo mismo que beta partido por 2 alfa t más la constante C1 por dt.
y ahora integra. Integro la integral de dx, la integral de una suma es la suma de las integrales, la integral de una constante por la función es la constante por la integral de la función, que es esta, más la constante C1 por la integral de dt. Porque la integral, hay un 1 ahí, que es la integral de 1. La constante la saqué al tiro fuera igual que... ¿Y cuánto da esto? Integral de t, ¿cuánto es? T cuadrado medio. T cuadrado medios, más C1 por cuánto? Por T. Por t, Más C2. y me faltó una constante aquí que debería ser C2. Y ahí está. Entonces esto, la función x de t es 1, es beta, partido por 4 alfa, por t cuadrado, más una constante por t, más otra constante. Y resolví la ecuación. Esta es la familia de soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange. Y está parametrizada por dos constantes de integración aquí. C1 y C2 pueden ser tomar valores arbitrarios. Entonces tengo muchas curvas. Y todas esas curvas son soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange, es decir, de esta ecuación diferencial de segundo orden que está acá. Ahora, de todas esas, obviamente la curva óptima es única. Entonces tengo que elegir de toda esta familia la que me sirve. Y para eso está la información de las puntas. Porque se supone acá que la punta inicial está fija y la punta final también. En este caso, la punta inicial, ¿qué condiciones satisface aquí? X en 0, ¿cuánto tiene que ser? El número de sillas en el instante inicial, antes de empezar a producirlas, ¿cuántas tenía? 0. 0. 0. Y en el tiempo final, después de un año, digamos, ¿cuántas sillas tenía que tener? Tenía que tener B mayúscula, no sé, 1000 sillas. Y son condiciones iniciales que están puestas ahí, naturalmente, porque tengo las puntas fijas ahí. Y estas condiciones tengo que imponerlas sobre la solución. Así que esta curva que está aquí, que es la curva óptima, tiene que ser tal que x de 0 tiene que ser igual a 0 y x de t tiene que ser igual a b. Entonces, escribamos, ¿cuánto es la función x evaluada en 0? Si evalúo en 0 esta cuestión, esto me queda C2. C2. C2 igual a 0. Y evalúo la función ahora en t, ¿cuánto queda? Beta partido 4x por beta cuadrado. Más C1 beta más C2. Más C1 por t más C2, ¿no? Sí. Y esto me da un sistema de ecuaciones, ¿no? Estas dos ecuaciones que están aquí, que eran las condiciones iniciales, imponen una ecuación y otra ecuación para quiénes. ¿Quiénes Las son las constantes. incógnitas? Las constantes. Las constantes de integración. De hecho, esta es trivial porque me dice que C2 tiene que ser 0, y ahora entonces la puedo reemplazar en la segunda ecuación, y cuando la reemplace aquí, entonces esto dice que beta partido por 4 alfa, beta partido por 4 alfa por t cuadrado, más C1 por t tiene que ser igual a t. El C2 vale 0, la usé aquí, C2 se murió. Y de esta ecuación entonces espejo C1. ¿Cuánto vale C1? Tiene que ser B menos beta partido por 4 alfa por t cuadrado, y todo eso tiene que estar dividido por t. Así que tiene que estar dividido por t. Así que de aquí entonces puedo decir que la constante C1 entonces tiene que ser BT, B partido por T, menos
beta t partido por 4 alfa, ¿no? Porque se cancela st con st, que es un puro t arriba y aquí hay bien. Así que ahí encontré la constante de integración. Ahí está. Así que resolví el problema. Porque calculé C1 y C2. ¿Se fijan? De hecho, la curva óptima aquí debería ser, la trayectoria óptima debería ser beta partido por 4 alfa por la variable temporal al cuadrado más C1, que es beta partido por t, menos beta t partido por 4 alfa por el tiempo. Y nada más, porque C2 vale 0. Así que ahí está la trayectoria óptima, con las condiciones iniciales puestas explícitamente. Esa es la curva que optimiza entonces mi costo. De hecho, cuando reemplace t mayúscula, esto me queda un t cuadrado mayúscula y eso me queda un t cuadrado mayúscula, se van, y ese t mayúscula con ese t mayúscula se van y me queda b. Así que es justo la condición final. Y en t igual 0, esto es 0 y esto es 0, así que se mueven. Así que satisface, pasa por los dos puntos. Así que ahí está. Esa es la solución de mi problema. Esa es la curva óptima. Entonces, fíjense que esta ecuación es de segundo orden. Y como es de segundo orden, para encontrar la solución voy a tener siempre que integrar 2 veces. Y van a aparecer 2 constantes de integración siempre, en la solución. Y esas 2 constantes de integración se van a tener que determinar con las 2 condiciones de los bordes, o de las puntas, aquí se dan cuenta, porque la curva tiene que partir de un punto inicial y tiene que llegar a un punto final que está fijo. Y obviamente eso los conozco de antemano, es información que yo tengo ahí. Sé dónde parte y a dónde llega. Y esos son 2 datos que van a determinar las 2 constantes de integración del problema. Que es justo lo que pasó acá. Y así que esto es completamente genérico en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Así que la ecuación de Euler-Lagrange para un funcional de este tipo, que es una función que depende del tiempo de x punto arbitraria, la ecuación de Euler-Lagrange debería ser siempre una ecuación de segundo orden. De hecho, uno lo puede calcular aquí explícitamente, por ejemplo. Aquí la ecuación de Euler-Lagrange es de f a de x menos d a de t de f a de x punto. Igual a 0. Ahora, el f, el funcional, es siempre de la forma t, x, x punto. Cuando yo derive esto respecto a x punto, la derivada de esto en general va a ser una nueva función de las variables anteriores. También va a ser una función de x y de x punto. Y la derivada ahora, ¿cuál es la derivada de esta? ¿Cuál es la derivada de f a de x punto de t, x, x punto? Entonces aplico la regla de la cadena. Esto tiene 3 variables en principio. Así que derivo esta función respecto a su primera variable. Aplico la regla de la cadena. Derivo la función que está aquí respecto a la primera variable. Como estas son es una función de 3 variables, al derivarla es la derivada parcial. Derivo respecto al tiempo la función que está aquí, que es
de f a dx punto, que derivo respecto a su primera variable. Más, luego derivo esta misma función respecto a la segunda variable, así que esto es la derivada respecto a x, ¿cierto? Respecto a x de esta misma función que está aquí. De hecho, si soy exacto y quiero ser, utilizo la regla de la cadena, esto debería poner aquí, para que ilustrarle, esto debería ser la derivada de t respecto a t. Más de f derivo esta función respecto a su segunda variable, ¿cierto? De las funciones, la derivada respecto a x de la función que está aquí. Me va a faltar pisar. De f de x de la función que está aquí, que es de f de x punto, de t, x, x punto, por la derivada de x respecto al tiempo. Y como el x es solamente una función de una pura variable, esto es de x a de t. Más la derivada de esta función respecto a x punto. Entonces derivo respecto a x punto, que es la tercera variable de esta función, que depende en principio de las tres variables, por la derivada de la última respecto al tiempo, que debería ser de x punto a dt. Y la ecuación de Euler-Lagrange, entonces tengo que reemplazar esto acá. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda escrito explícitamente? Esto es de f a dx menos, ¿no es cierto? Menos toda esta expresión. Y no voy a escribir de nuevo todas las variables, sino sé que las derivadas tienen que estar evaluadas en estas tres variables. Eso de ahí es una segunda derivada, ¿no? Esto es la segunda derivada parcial del f respecto a t y a x, respecto a t y a x punto, en realidad, porque es x punto el que aparece ahí. Después, esto de t a dt vale 1, así que no aparece nada más. Más, esto que está aquí es la segunda derivada de f y una derivada mixta, porque tiene un x por un lado y tiene un x punto. Y está multiplicado por x punto, que es la derivada del x. Del x punto. Y el último término, tiene la segunda derivada respecto al x punto del f, y está multiplicada por la derivada de x punto, es decir, esto es x2 puntos. Así que todo esto está multiplicado por x2 puntos. Y eso tiene que ser igual a 0 por la ecuación de Euler-Lagrange, que esa menos eso tiene que ser 0. Y esto, cuando uno lo mira, es una ecuación diferencial, puesto que tiene derivadas en x. De hecho, una ecuación es una EDO, desde el punto de vista de las matemáticas, es una ecuación diferencial de segundo orden. EDO de segundo orden. Y no tiene por qué ser lineal, porque va a depender de la forma de la función f. Si aquí aparecen cuadrados de x o raíces cuadradas de x, va a depender del f explícito que yo tome. Pero claramente esto tiene segundas derivadas. Por lo tanto, la ecuación de Euler-Lagrange genéricamente para cualquier f que tenga esta estructura siempre va a ser una ecuación de segundo orden. Que sea lineal o no lo sea, ya es otro cuento, va a depender de la forma del funcional nomás de la función f. Pero es siempre una ecuación de segundo orden. Y por lo tanto, para integrarla, necesitan integrarla dos veces y siempre van a aparecer dos constantes de integración. Y esas dos constantes de integración las van a determinar de acuerdo al punto inicial y al punto final, que están fijos, porque lo tienen que conocer esto. Entre 0 vale x0
y en T1 vale X1. ¿Se dan cuenta? Así que la información de los puntos iniciales permite integrar o determinar las dos constantes de integración que aparecen en esta ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, comentarios, nota al margen? ¿No? Sí, profe. Si tiene pregunta o está todo claro. Por mi parte está claro. Perfecto. Otro ejemplo. Como ejemplo. Em, un ejemplo geométrico. Tienen planos aquí. Planos aquí. Y tienen dos puntos. Puntos por aquí. Esto tiene un punto X1 y tienen un punto Y1. Tienen otro punto acá, X2. Y conocen su coordenada también, Y2. Y conocen ese punto y conocen ese punto. Y ahora toman una curva aquí que parte del punto inicial al punto final y quieren calcular la longitud de la curva. Y la pregunta es, ¿cuál es la curva que tiene la menor longitud? ¿Cómo encontrarían la solución de un problema de ese tipo? ¿Podría mostrarme un poquito, profe, la expresión que anotó en la pizarra anterior? ¿Esta? Esa misma. Pero es que necesito el F primero, po. Sí, pero era para tener la mano. Ah, Ya, la copié. ya. ¿Cuál es el funcional aquí? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo calculo la longitud de una curva? Si uno mira, por ejemplo, un pedacito aquí con una lupa, miro una lupa aquí y, y veo esto. Entonces, aquí hay un punto, acá hay otro punto. Esto tiene un ancho delta X y tiene una altura delta Y, ¿no? Y la longitud localmente de este segmento vendría dado por Pitágoras, ¿o no? Digamos, le llamo delta S a este del arco, la longitud de arco. Entonces, delta S
Pitágoras, delta S al cuadrado es lo mismo que delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado, ¿no? Es decir, delta S, que es el largo de ese pedacito local, es la raíz cuadrada de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Y eso lo pueden escribir, pueden factorizar por delta X al cuadrado. Es como 1 más delta Y partido por delta X al cuadrado. Todo eso multiplicado por delta X al cuadrado. Saco la raíz y queda la raíz de 1 más delta Y partido por delta X al cuadrado por delta X. Eso es delta S. En el límite en que delta X tiende a 0 y delta Y tiende a 0, y estos se transforman en diferenciales, entonces ds es como la raíz cuadrada de 1. Este delta Y partido por delta X tiende a la derivada, así que esto es la derivada de Y respecto a X al cuadrado por dx. Ese es el pedacito diferencial. La longitud de la curva completa tiene que ser la suma de todos los pedacitos diferenciales, es decir, la longitud de la curva C tiene que ser la integral de todos los ds a lo largo de esta curva. Así que tiene que ser la integral y tiene que partir esta curva, la estoy parametrizando con la variable x, si ustedes quieren, y la variable x parte de x1 aquí y llega hasta x2. Así que el x1 tengo que integrar de x1 hasta x2 el ds, que es la integral raíz cuadrada de 1 más, le voy a poner así, y prima de x al cuadrado, que es la derivada. Y esa es la longitud de la curva C, o si ustedes quieren, como funcional, si lo escriben como así en la notación de funcional, esto debe ser el funcional longitud de la curva I de X. Que no hemos pegado. Esto debería ser el funcional de la curva I de X. Me dan una curva y esto me permite encontrar entonces el largo de la curva. Para esa forma. Me dan una curva aquí que parta de ese punto y llegue a ese punto y esta integral me da el largo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la curva que tiene el menor largo para este funcional? Entonces, claramente esto es el mismo problema anterior. Y el f aquí la variable independiente es el x. Y el funcional debería depender de la variable independiente, como este es el papel del tiempo. La variable dependiente es el y, que depende de x, y también aparece la derivada, la primera derivada del y respecto a x. Así que la función f, que es el análogo al f de t de x y x punto, en esta notación aquí es la función f de x y prima. En particular, nuestro f de x, y, y prima es simplemente la raíz cuadrada de 1 más y prima al cuadrado. Y la ecuación de Euler-Lagrange para este funcional, bueno, tiene que ser el de f respecto a la variable que es el y, menos d a de t, que es el x, desde f a de t punto, x punto, que es el y prima.
origen, hago la conexión. El t lo cambio al x, el x lo cambio al y el x punto lo cambio al y'. Y la ecuación de Lagrange era de f a de x menos d a de t de df a de x punto. El punto es el y', el dt es de x y el dA de x parcial es dA de y. Y por tanto, la ecuación de Lagrange para este funcional en particular es ese que está escrito de esta manera. Porque esto es geometría, esto no tiene tiempo aquí, ¿te das cuenta, no? Acá no hay tiempo. La variable independiente, en este caso el x. Y ahora me escribo la ecuación. ¿Cuál es df de y? Este funcional. Sería 0. Sería 0. En ninguna parte aparece el i ahí, ¿no? Aparece prima. ¿Cuál es df ya de y prima? Un medio abajo la raíz. Y arriba el 2 y prima. ¿Están todos de acuerdo? ¿Y cuál es la ecuación de Lagrange entonces? Queda esto, que es 0, menos dA de x de df de y'. Así que ese 2 se va con ese 2 y me queda un y' partido por raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado y todo eso es derivado, ¿no? Y tiene que ser igual a 0. Así que multiplicamos por menos 1 esta ecuación, como esto es 0 y 0, esto es lo mismo que decir que la derivada respecto a x de y' partido por la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Así que ahí está la ecuación de Lagrange. Ahora podría derivar esto, ¿no? Para escribirla, por ejemplo, de esta manera. ¿Dónde está la...? Para escribirla de esta manera, hay que escribir una ecuación de segundo orden, que tenga 2', en este caso, y 2'. Si hago eso, porque esto le daría un producto, ¿no? Entonces es como derivar y', y esto es la función 1 más y' al cuadrado elevado a menos un medio, ¿no? Que me sé la regla del producto, si la voy a utilizar. Es esta por esta función que está acá, y esa raíz se sube arriba, le pongo el exponente negativo, y ahora esto es un producto. Entonces, la deriva de un producto es la deriva de la primera, derivo esta, queda y segunda por esa, y esa es lo mismo que dividir por la raíz, más esa por la derivada de esta que está acá, de la derecha. Y cuando derivo esa, arrojo un menos un medio aquí, esto es por, me queda menos un medio, de esto mismo, 1 más y' al cuadrado elevado a menos un medio menos 1, porque hay que restarle un 1, y eso queda menos 3 medio, por la derivada de lo que está aquí adentro respecto
a x. Y la derivada de esto es una constante, así que la derivada es 0, más la derivada de esto. Derivo esto, queda 2y' por la derivada de lo que está dentro respecto a x, y que arroja un x segunda. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces ese 2 se va con ese 2. Eso me queda un menos, me queda algo así como y segunda partido por la raíz cuadrada de 1 más y prima al cuadrado, menos, un menos, queda uniprima por uniprima, queda uniprima al cuadrado, y prima al cuadrado por y segunda, ¿no? Y está dividido por elevar a menos 3 medios, lo mismo que 1 más y prima al cuadrado elevado a 3 medios, ¿no? Y todo esto tiene que ser igual a 0. Y ahí está la ecuación de Lagrange, porque tiene segundas derivadas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿No me equivoqué entre medio? Derivé De acuerdo. esta por esa, más esta por la derivada de esa. Arrojo menos un medio, le resto 1, que queda menos 3 medios, por la derivada respecto a x de lo que está aquí adentro. Aplico la regla de cadena, la derivada esa es 0, y te queda un 2 y prima por y segunda. Se van los 2, pap, esta queda negativa. Y esa con esa me arroja un cuadrado. Déjenme escribirla porque estoy haciendo los cálculos aquí en tiempo real y queda y segunda, porque voy a cambiar mi pizarra, 1 más y prima al cuadrado menos y prima al cuadrado por y segunda partido por 1 más y prima al cuadrado elevado a 3 medios. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Y la ecuación de arriba también la voy a escribir, que es eso partido por... Y aquí podría factorizar por y segundo, ¿no? De hecho, podría factorizar por este término que está aquí, porque tiene una raíz. Y esto es como la raíz por 1, ¿no? 3 medios es 1 más 1 medio. Entonces podría factorizar esta ecuación. Voy a escribir, aprovechar el pedacito de pizarra que queda acá. Factorizo por y prima, o sea, y segunda partido por la raíz cuadrada. De 1 más y prima al cuadrado. Factor de quien quiera. Factor de 1 menos, ¿qué es lo que queda aquí? Aquí queda el y prima al cuadrado arriba. Y abajo queda, le saqué una raíz. Y cuando le saco una raíz, queda, hay que restarle un medio a esto. Entonces queda el factor 1 más y prima al cuadrado elevado a 1 nomás. ¿Ves? Y todo eso tiene que ser igual a 0. Y esto es un 1. S por S es S, y S por S es el segundo término. 1 más 1 medio quedan los 3 medios. Y aquí puedo sacar mínimo común, ¿no? Entonces queda y segunda partido por la raíz de 1 más y prima al cuadrado multiplicado por
aquí que me queda 1 más y prima al cuadrado elevado a 1, que me lo voy a poner 1, y queda esta por esta, queda 1 más y prima al cuadrado menos y prima al cuadrado. ¿Cuánto da la resta? Queda esa por esa, que queda esta menos esa. Así que es esto menos el cuadrado. Y se van los cuadrados, porque esa se resta con esa y queda 1 aquí no. Así que al final del día la ecuación diferencial queda y segunda partido, esto es lo mismo elevado a 3 medios. Y la voy a escribir aquí. En la segunda pizarra. Queda escrita así, queda y segunda partido por 1 más y prima al cuadrado elevado a 3 medios. Y eso tiene que ser igual a 0, que es la ecuación anterior, ¿no? Ese 1 más el 1 medio que está aquí, queda 1 más y prima elevado a 3 medios abajo y queda arriba 1 y segunda. Así que ahí está la ecuación diferencial. Voy a escribir esto bien aquí, 1 más y prima al cuadrado. Ahora, lo que está aquí abajo nunca es 0, porque esto es un cuadrado de algo. El menor valor que puede tomar esto es 0. Y cuando esto es 0, tiene valor 1. Así que esto nunca es 0. Y para que este cociente sea 0, entonces la única posibilidad entonces que y segunda sea 0. O sea, si quieren multiplican esta ecuación por 1 más y prima elevado a 3 medio. Así que me da esa ecuación. Así que la ecuación de Euler-Lagrange es equivalente a esto. ¿Y cuál es la solución de esta? ¿Qué función al derivar las dos veces me da 0? Una lineal. La curva lineal. Esto es como, si fuera el tiempo, esto es como decir I 2 puntos igual a 0, ¿no? ¿Y qué es lo que es I 2 puntos? Es la aceleración, ¿o no? Esto es como decir que hace 0. Entonces, esto es como exactamente eso. Esta es la ley de la inercia. La aceleración 0 es la ley de la inercia. Entonces, esta es la ley de la inercia, desde el punto de vista geométrico. Así que la solución de esto, I de X tiene que ser una recta. Tiene que ser A por X más B, ¿no? Si yo derivo dos veces esta, me da 0, ¿no? O si quieren la integran, no sé, como quieran. De nuevo, supongan que llamo B a I'. Entonces, B' es lo mismo que I segunda. Entonces, esta ecuación es lo mismo que la derivada respecto a X de B. Exactamente lo mismo. La segunda derivada es la primera derivada de B. Y eso tiene que ser 0. Si la derivada de esto es una constante, es una función de una variable, entonces B tiene que ser una constante. Si la derivada de algo es 0, entonces B es constante. Ah, pero B es lo mismo que I'. Entonces esto es I' igual a constante, y el I' es de I a de X, igual a constante. Y ahora esto lo escriben como de I igual a C1 por dx, integran. Integran aquí, integran d1, entonces C1 por la integral de dx, puesto que C1 es una constante, esto es I, esto es C1, esto es X, y acá le suman la segunda constante de integración. Que la llamen A o B, da lo mismo. Y
Y ahí está, la curva entonces que satisface que la segunda derivada de 0 es la ecuación de una recta. C1 es como la pendiente y C2 es el coeficiente de posición. De la ecuación de una recta. Entonces, si ustedes quieren, desde el punto de vista geométrico, la curva que tiene el menor largo aquí en esta geometría plana es la ecuación de la recta. De hecho, ahora tienen que pedir que esa recta que está ahí, esa curva, ¿no es cierto? Tiene que pasar por el punto x1, y1 y tiene que pasar por el punto x2, y2, que eran los puntos iniciales y finales. Ese estaban fijos. La curva tenía que partir aquí y llegar acá. En este caso tiene que ser la recta que pasa por esos dos puntos. Así que tienen que poner las condiciones. El i de x1 tiene que ser x1 y el i de x2 tiene que ser, perdón, y1. Y esto tiene que ser igual a i2. Ahora reemplazan, evalúan estas funciones en x1. Evalúo la función en x1, entonces c1 por x1 más c2 tiene que ser i1, que es la primera condición, y evalúo la función 2 en x2, c2 por x2 más c2 tiene que ser igual a i2, que es la segunda ecuación. Y eso les da este sistema de ecuaciones. Este es un sistema de ecuaciones ¿para quién? Para las constantes de integración, puesto que conocen las coordenadas de los puntos, conocen esa y esa, 1,2, 3,5. Así que estas coordenadas las conocen. Lo que no conocen son los C1 y los C2. Y ahora despejan este sistema. Me equivoqué aquí. Esto es un C1, ¿no es cierto? Esto es un C1. C1, C2, C1, C2. Y ahora hay que despejar C1 y C2 de este sistema. De hecho, lo más simple aquí, por ejemplo, es restarla, ¿o no? Si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Si resto 2 menos 1, ¿qué implica? Esa menos esa. Si resto, entonces me queda C1 factor de x2 menos x1, esa menos esa, tiene que ser igual, cuando resto estas se van, así que chao, igual a y2 menos y1. Y por lo tanto C1 es y2 menos y1 partido por x2 menos x1. De hecho, eso que está ahí es y2 menos y1 esta distancia y x2 menos x1 esta distancia. Esto partido por esto, que es la pendiente de la recta, como tiene que ser. Así que el C1 no es nada más ni nada menos que la pendiente de la recta. Y ahora esa la reemplazan ahí y calculan el C2. De hecho, el C2 debería ser el I1 menos el C1 por X1. Es decir, C2 I1 menos I2 menos I1 partido por X2 menos X1 por X1. Ahí está. Y ahora eso lo pueden reemplazar ahora en la ecuación de la recta que está aquí. Entonces, ¿cuál es la recta que quieren? La recta que quieren es la C1, que es I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Quiero muchos paréntesis aquí, uno solo. X2 menos X1 por X menos es C1 por X más C2. C1 por X, C1 por X más C2. Y el C2 es I1 menos
esa cantidad que está aquí, que es x2 menos y1, partido por x2 menos x1, por x1. Si quieren, este lo pasan para acá, y menos y1, y ahora estos de aquí los factorizan, y queda y2 menos y1, partido por x2 menos x1, factor de x menos x1, que es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. La determinaron usando Euler-Lagrange. Ahí está. Ahí tienen la curva explícita. Esa es la curva, esa es la recta que pasa por dos puntos. Así que la ecuación, entonces, de Euler-Lagrange es esencialmente la inercia. Y las soluciones de la inercia, en términos geométricos, son las rectas. Las rectas en el espacio. De hecho, la solución de esta ecuación con A igual a 0 es que el I de t sea una constante por el tiempo más otra constante. Es como la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Esta partícula se mueve con aceleración cero, por lo tanto tiene velocidad constante y parte en t igual 0 está en el punto inicial. Exactamente esto mismo que está acá, pero está escrito no en términos del tiempo, está escrito en términos del espacio. Y que esto es la ley de la inercia desde el punto de vista geométrico. Que la I segunda sea 0 respecto a X es como decir que no hay curvatura. No hay curvatura es como decir que no hay aceleración o no hay fuerza. Parece relatividad general. ¿Te dan cuenta, no? Así que ahí está. Esa es la curva que extremiza o que minimiza la longitud. Es una recta que pasa por los dos puntos. Esa recta. De hecho, ahora esta misma idea que yo tenía, este plano aquí con estos dos puntos, puedo tomar el plano y puedo doblarlo y puedo construir una superficie ahora, ¿sí? No una superficie curva. Y ahora me puedo dar los dos puntos que están aquí y construir la longitud de arco a lo largo de esta superficie curvada. Y cuando eso es así, el teorema de Pitágoras, entonces el delta S ya no es Pitágoras, no es la suma de los cuadrados. Ya, esto no es cierto. Porque ahora en una esfera, por ejemplo, si yo hago un triángulo aquí, la suma de los ángulos interiores es mayor que 180 grados. Entonces no vale el teorema de Pitágoras. O si la curvatura es una cosa así, entonces cuando yo tome un triángulo aquí, la suma de los ángulos para esta geometría es menor que 180 grados. Solamente en el caso de un plano, cuando la geometría es plana, la suma de los ángulos interiores en un triángulo tiene que ser 180. Cuando es curva, tiene curvatura positiva, es mayor, y cuando tiene curvatura negativa, como esta superficie aquí, este perfolorita así, es menor. Y por lo tanto, tiene que haber un factor de escala aquí que arregle eso. Y ese factor de escala, uno típicamente lo escribe como una cosa que le llaman G11, ¿no es cierto? Por delta X al cuadrado, más G22 por delta Y al cuadrado. Donde esto hace que o se expanda la geometría o se contraiga, dependiendo si estas funciones son mayores o menores que 1. Cuando estas cosas son iguales a 1, entonces tengo el plano, tengo la geometría plana X. De hecho, esto es un caso particular
de una cosa que puede ser aún más general, que puede mezclar los delta X con los delta Y. Es decir, el delta S al cuadrado lo podría escribir como un vector delta X, delta Y, por una matriz, ahora que tiene un G1, G12, un G21, un G22, y todo eso está multiplicado por delta X, delta Y. Entonces el teorema de Pitágoras se generaliza y me queda, todo esto lo puedo escribir en una forma cuadrática, es lo que se llama esto, porque esto es delta X por delta Y, por esta matriz. Esta por esta me queda un G11 por delta X más un G12 por delta Y. Esa es la primera, esa por esa. Después esta por esta me queda un G21 por delta X más un G22 por delta Y. Y ahora multiplico esta por esta. Entonces toda esta queda multiplicada por delta X, que es un G11 por delta X al cuadrado, más un G12 por un delta X por un delta Y. Después esta por esta queda un G21, un delta X, un delta Y, y más un G22 por delta Y al cuadrado. Y típicamente uno le pide a esta matriz que sea simétrica, es decir, que el G12 sea igual al G21. Y entonces estos dos términos son lo mismo, son iguales. Entonces, esto queda como delta S al cuadrado, queda como el cuadrado del primero, G11 por delta X al cuadrado, más 2 veces G12, que son iguales, así que da 2 veces el término cruzado, más el último, que es G22 por delta Y al cuadrado. Y si toma las diferenciales, entonces esta cuestión se transforma en ds cuadrado G11 por dx cuadrado más 2 G12 por dx dy más G22 por dy cuadrado. Y este es el teorema de Pitágoras en una superficie curva así de 2 dimensiones genéricas, cualquiera. Dependiendo de las funciones que ustedes pongan aquí, van a definir la curvatura de esta superficie. Y eso es lo que se llama el elemento de línea. Elemento de línea. Y la longitud, entonces, de esta cosa, si ustedes tienen esta superficie, ¿cierto?, y toman una curva ahí, los X y los T serán funciones de un parámetro. Pueden pensar que es el tiempo, para fijar idea, no necesariamente, pero un parámetro que lo voy a llamar T. Entonces, el X es función de T, el Y es función de T, y entonces los de X son las derivadas respecto al tiempo que está en el cuadrado. Y esto va a generar entonces típicamente el elemento de línea, que va a ser, saco la raíz cuadrada, y esto va a ser algo así como G11 por X punto al cuadrado, y el de T lo voy a factorizar, porque esto es de X, el de X va a ser como el de X de T por dt, que es el X punto por dt. Y como está al cuadrado, que es un punto al cuadrado por un dt cuadrado, pero todos van a tener dt cuadrado. Eso va a tener un dt cuadrado. De ahí al cuadrado, un dt cuadrado. Factorizo por todo por dt, entonces esto va a tener la estructura de 2, G12, esto va a tener un X punto por un Y punto,
Y este va a tener un G22 por un I punto al cuadrado. Y todo eso integrado en dt. Y la integral de esto, entonces les va a dar la longitud de esa curva en esa superficie que está curvada. Es una curva, una trayectoria en esa superficie curvada, que está definida por las funciones G11, G12 y G21. Me tienen que dar ustedes estas funciones para saber, me están definiendo la geometría curva que está ahí. Y las trayectorias que minimizan las longitudes en esa superficie deberían ser las que minimizan este funcional. Integro esto, lo integro en el parámetro, que en el caso del tiempo, y esto debería entonces la longitud de la curva C, en esta geometría curva. Esto debería ser integrado en un tiempo de 1, un tiempo de T2, si es que partieron aquí en T1 y llegaron a T2 aquí al final. Las longitudes de menor, o sea, las curvas de menor longitud en esta geometría que está aquí, son las que deberían satisfacer la ecuación de Euler-Lagrange para este funcional. Y esas curvas de menor longitud en una geometría dada se llaman las geodésicas. De que las geodésicas son las soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange para este funcional, a esa geometría. Y que es la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra, cuando gira alrededor del Sol, lo que hace es describe una geodésica en la geometría curva alrededor del Sol. O sea, la Tierra lo que está haciendo está resolviendo la ecuación de Euler-Lagrange alrededor del Sol. Inteligente la Tierra, sabe integrar. Así que tarea para la casa, escríbanse la ecuación de Euler-Lagrange de esta cosa. Supongan que G11, G12 y G22 son funciones de X y de Y. En general. ¿Cuáles son las ecuaciones de la geodésica entonces? Eso. Y que relatividad general está amarrado con esto también. Las trayectorias de los planetas alrededor de las estrellas son las geodésicas asociadas a la geometría de esa estrella, la geometría externa de la estrella y el espacio que está alrededor de ella. Y por lo tanto son las soluciones que minimizan la longitud de arco en esa geometría, que esta curva que no es plana. Cuando G11 vale 1, cuando G22 vale 1 y cuando G21 o 1,2 vale 0, entonces esto vuelve a ser Pitágoras, porque es una geometría plana. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, dudas, comentarios, lo que tengan. Dudas no tengo, pero creo que si lo trato de aplicar de forma práctica, no podría haberlo desarrollado. Falta ahí hacer ejercicio y soltar manos como para agarrar bien la idea. Opino lo mismo. Ya, pero esto de acá está claro, ¿no? El caso plano. Sí, eso es súper claro. La idea general de esto, de que ahora me puedo pasar de geometría plana a geometrías no necesariamente planas, geometrías curvas, que esencialmente se dan cuenta que tengo que, si vale Pitágoras, los factores de escala locales aquí tienen que ser 1 y 1. Pero si doy una geometría que sea curva, no vale Pitágoras. Entonces la suma es mayor o menor que 1. Entonces estos factores no pueden ser 1. Tienen que ser mayores que 1 o menores que 1. De hecho, podrían variar localmente, porque estas pueden ser funciones de cada uno de los puntos.
Esa es la idea central de esto. Este es Pitágoras, pero Pitágoras generalizado. Ustedes quieren. Y eso después me puedo dar cuenta que lo puedo escribir como una forma cuadrática, es decir, de esta manera. Y que es el típico elemento de arco. La pregunta, por ejemplo, es cómo determino esas funciones. ¿Cuáles son los G11, G12 y G22? Pensemos que es el caso de una esfera. Veamos. Supongamos que tengo una esfera. ¿Cómo podría calcular las longitudes de curvas que viven aquí en la esfera? Así, por ejemplo, tomo 2 puntos aquí en la esferita, tomo un punto por aquí y tomo un punto por acá y me muevo ahí y quiero calcular la curva de mínima longitud a lo largo de esa superficie. La esfera sigue siendo un objeto de 2 dimensiones. ¿Cómo podría ser? Una manera es darse cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, la esfera, ¿dónde vive? La esfera tiene que estar viviendo aquí en un mundo de mayor dimensionalidad, ¿no? El espacio. Vamos a hacer X, Y Z. Y vamos a suponer que el mundo de 3 dimensiones que está aquí afuera es cartesiano. O sea, el elemento de longitud aquí es completamente cartesiano. El ds afuera, en 3 dimensiones, debería satisfacer Pitágoras en 3 dimensiones. De x al cuadrado más de y cuadrado más de z al cuadrado, que es esencialmente este más S, el cuadrado de esto es la longitud esta de Pitágoras en 3D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hago? Tienen un cubo aquí del lado de X, este el eje de X, este tiene un lado de Y y este tiene de Z. Entonces, la longitud, esa que está ahí, es por Pitágoras, aplico Pitágoras 2 veces. Digamos que este trazo, esta diagonal de aquí abajo, le llamo DL. Entonces, en este triángulo de aquí, que forma 90 grados, esta es de Z, que es la misma que está ahí. Si lo miro así de lado, entonces esto es de Z, ¿cierto? Esto es de Z. Este es de L. La de abajo es de L. De L, y estos son 90 grados. Por Pitágoras, este de S cuadrado, de S al cuadrado, Pitágoras tiene que ser de L cuadrado más de Z cuadrado. Y ahora miro el triángulo rectángulo que está aquí abajo, no el vertical, estoy mirando el vertical, miro el de abajo. El de abajo ahora tiene un ángulo 90 grados, esto tiene un DX, tiene un DY, perdón, porque esa de ahí, la misma que de ahí, que es de ahí, y esto de acá es de X, que es este lado de aquí, y la diagonal que está así es el de L. Así que de L al cuadrado ahora, en este triángulo que está aquí abajo, ese de L al cuadrado es al cuadrado más al cuadrado. Sí, es al cuadrado más al cuadrado. Así que es de X al cuadrado más de Y al cuadrado. Y ahora eso lo reemplazan acá, en el DL que está ahí. Entonces el DS completo es
S al cuadrado, que es de X cuadrado más de Y cuadrado, más el de Z cuadrado, que le da el elemento de línea en el mundo de 3 dimensiones euclidiano. Así que esta es la métrica que está aquí afuera. Pero ahora ustedes se están parando en una superficie que está definida en ese mundo que es euclidiano. Y esa superficie no tiene por qué ser euclidiana. Entonces lo que necesito es parametrizar esta superficie. Como es una esfera, está de cajón, ¿qué coordenadas debería usar yo para una esfera Esféricos. esférica? Entonces utilizo coordenadas esféricas. Entonces, como el mono aquí, me paro en un punto cualquiera ahí en la esfera, esto tiene un ángulo θ y tiene un ángulo φ, ¿no es cierto? Entonces, el X es el radio de la esfera, R, esta de aquí es R seno de θ por coseno de φ. El Z, el I debería ser la misma, R seno de θ por el seno de φ, que es la proyección acá. Como el mono. Con una línea. Así. Así. Y el vector. Ahí está el radio. Entonces, esta la tengo que proyectar. Esta de aquí, esta la proyecto aquí abajo. Ahí. Tiene una componente así y tiene una componente para allá. Esta línea, que es la proyección, ese es el ángulo φ, este es el ángulo θ. Esta altura que está aquí es R seno de θ. R coseno de θ, perdón, porque el cateto adyacente al ángulo. Este está adyacente, va con coseno. En cambio, el que está opuesto, este que está aquí, es R seno de θ. Y ese es el mismo que está aquí abajo, que es R seno de θ. Y ese lo proyecto en el eje X con el ángulo adyacente, entonces va con coseno. En cambio, la componente I, que está al frente, porque esto es un 90 grados, está al frente de la hipotenusa, va con el seno del ángulo φ, que en este plano. Y el Z, bueno, este que está aquí, es R coseno de θ. Y tengo entonces la X, la Y, la Z. Y ahora lo que necesito, el R en la esfera, para esta esfera el R es constante, ¿no? No cambia, no debería nunca el radio, está fijo. Entonces, los de X que están aquí vienen por cambios en los ángulos θ y en el ángulo φ. Entonces yo debería escribir aquí de X, por ejemplo, de X, ¿cuánto debería ser de X? La diferencial de X. Debería ser R por, esto queda, la área seno es coseno, ¿no es cierto? Coseno de θ por de θ por coseno de φ más R por seno θ por la área coseno es menos seno, ¿no es cierto? Menos seno de φ por de φ. Estoy calculando la diferencial. Recuerden que dx debería ser, esto es una función de θ y φ, ¿no? Entonces el dx debería ser df a de θ por de θ más df a de i, perdón, df de φ por de φ, para calcularse la diferencial. Derivo esta función respecto a θ y la multiplico por de θ. Derivo más la derivada de esta función respecto a φ por de φ. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Derivé esta función respecto a θ y la multipliqué por de θ. Derivé esta función respecto a φ y la multipliqué por de φ. La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Ahí está el signo menos. Lo mismo va a pasar aquí. De i al cuadrado, ¿cuánto es?
¿Cómo queda esto? Le haría seno, el coseno, y queda un seno aquí. Después queda, ahora le habría, de esta respecto a, así, queda R seno de teta, que queda igual porque estoy derivando respecto a phi, que es un coseno en phi, entonces esto queda más, no cambia el signo, porque la realidad cero es más coseno por de phi. Y de z, le haría, esto es R constante, la realidad coseno queda un menos seno de teta por de teta, ¿no? Y ahí están las diferenciales. Tengo las diferenciales de x, de y, de z, escritas en términos de las diferenciales de los dos coordenadas independientes que definen la esfera cuando se mueven ahí a radio constante. Y ahora, estos gallos tienen que elevarlo al cuadrado. Acá, ahí y reemplazarlo acá. ¿Cómo queda esto? Aquí, de x cuadrado, ¿cuánto vale? Veamos, queda un r cuadrado, queda un coseno al cuadrado, queda un coseno cuadrado así, por de teta cuadrado, ¿no es cierto? Después, es un cuadrado binomio, entonces me queda el cuadrado del siguiente, que es un r al cuadrado, que es un seno al cuadrado de teta, que es un seno al cuadrado de phi, por de phi cuadrado, por de phi cuadrado, y después queda menos el doble del producto, ¿no es cierto? Menos el doble del primero por el segundo. Este es feo porque tiene un r cuadrado, ese r con ese r tiene un r cuadrado, y ahora tiene un cos, un sen en todos los ángulos. Cos, cos, cosen y cosen. Entonces es feo. Es cos teta, cos phi, sen teta, sen phi, y tiene el producto de teta de phi, porque es la diferencial cruzada, porque tiene este por este. ¿Qué va a pasar con el de i al cuadrado? De i cuadrado. Queda r al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, seno al cuadrado de phi, de teta al cuadrado, más el cuadrado al segundo, r cuadrado, seno cuadrado teta, coseno al cuadrado de phi por de phi al cuadrado, y el doble del producto, ¿no? De hecho, la única diferencia con el de arriba es que es con más. Entonces queda más veces el que está arriba, no lo voy a copiar. Ese es idéntico al de arriba, pero tiene signo más. Y el de z al cuadrado, es ese que está ahí, r cuadrado, el menos se va, queda r cuadrado, seno al cuadrado teta, de teta al cuadrado. Y ahora, súmenlo. ¿Cuánto? Tomo una línea aquí y sumen. ¿Cuánto es de x cuadrado más de y cuadrado más de z al cuadrado? Claramente, ese término horrible que estaba ahí se va a ir, cuando sume, se va a ir con eso porque tiene los signos cambiados. Así que ese con ese, chao, se van para la casa. Veamos los términos que tienen de phi, de teta. A ver, aquí aparece un r cuadrado por un coseno al cuadrado, ¿sí? R cuadrado por coseno cuadrado, y acá aparece un coseno cuadrado más seno cuadrado. Ese cuadrado, coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi me da un 1 aquí. Y ese está multiplicado por de teta al cuadrado. El término que sigue tiene un r al cuadrado, tiene un seno al cuadrado de teta, r cuadrado, seno cuadrado de teta, y seno cuadrado más coseno cuadrado me da un 1 de nuevo, está multiplicado por 1 y me queda un de phi cuadrado. Y este se fue con ese, y me queda acá un r cuadrado por un seno cuadrado de teta al cuadrado, ¿sí o no? Y este que está aquí, ese tiene un de teta y este tiene un de teta. Estos dos de aquí, que ese, y ese tiene un de teta. Entonces lo puedo factorizar
y me queda un r cuadrado, queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que vale 1, así que queda 1 por de teta cuadrado, más este término que está acá, que es r cuadrado, seno cuadrado de teta, por de phi cuadrado. Y c, entonces, de s cuadrado. Y ahí está el elemento de arco intrínseco de s cuadrado, es r cuadrado por de teta cuadrado, más r cuadrado por seno al cuadrado de teta, por de phi al cuadrado, r cuadrado seno cuadrado de teta, ¿sí? De phi cuadrado, que es la métrica intrínseca a la geometría de 2 dimensiones de la esfera. De alguna manera, la geometría euclidiana del mundo exterior induce naturalmente una geometría no euclidiana sobre la esfera, que es esa que está ahí. Es el elemento de arco en coordenadas polares. Cuando uno mira la esfera como un mundo de 2 dimensiones y lo parametriza con el ángulo θ y φ, esa es la métrica. El G11 aquí vale r al cuadrado y el G22 vale r cuadrado por seno al cuadrado de teta. Y el G12 es 0 en este caso, para la esfera. Y ahora, si toman ustedes un punto aquí de coordenadas θ1, φ1 y van a un punto θ2, φ2, entonces el elemento o la longitud de arco de esa curva C, el L de C a lo largo de la esfera, la longitud de la curva a lo largo de la esfera, deberían integrar esta cosa, tienen que parametrizar aquí, tienen que decir cómo varía θ, por ejemplo, en función de phi. Tienen que darme la curva. Ustedes me dicen θ va a ser una función de phi. Y eso, cuando lo reemplacen aquí, debería inducir entonces la longitud de arco de esa curva, ya sea en términos de phi o en términos de θ. No sé cuál de los dos van a pensar como variable independiente. Si θ en función de phi o phi en función de θ. Ya eso es a gusto del consumidor. Pero si uno dice que θ es función de phi, entonces dθ es f' de phi por de phi. Entonces, este elemento aquí, cuando integre, va a tener un r cuadrado, va a tener un dθ, que va a tener la función esa que ustedes me están diciendo, es decir, la forma de la curva sobre la esfera, por de phi cuadrado. Así que esto está al cuadrado. Va a tener el r cuadrado que está aquí, va a tener el seno cuadrado de θ, el seno al cuadrado de la función que ustedes me están dando, que es la función f de phi, por de phi al cuadrado, que lo factorizo aquí, y de hecho me falta una raíz, porque este es el de esa, así que hay que sacarle la raíz cuadrada a esta cuestión. Mira, está ahí. Y esto hay que integrarlo del ángulo φ1 a φ2, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes, acá la incógnita es cuál es la función. ¿Cuál es esta función para que se minimice el arco a lo largo de la superficie de la esfera? Entonces, esto lo piensan como un funcional del ángulo, ¿no es cierto?, de phi, de f de phi y de f' de phi. Entonces, tiene que haber alguna función aquí que es la que define el mínimo de longitud. Y eso la puedo calcular con la ecuación de Euler-Lagrange, asociada a este funcional que está aquí. ¿En cuenta? Miran como variable independiente el ángulo, que es como el tiempo, y la función define la incógnita, que es como el x y el x punto.
Tarea para la casa. Dado este funcional, encuentren las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Cuáles son las ecuaciones de Euler-Lagrange? Para la métrica esta de una esfera. Fíjense. Debería escribir algo así como df a de f menos d a de phi, que es la variable independiente, por df a de f', igual a 0. Esa es la resolución de estas ecuaciones, donde el f es todo esto, el f grande es todo obviamente el funcional, lo que está integrado. Si no me equivoqué, entre medio. Todo esto lo estoy haciendo aquí en tiempo real. Eso. Calcúlense la ecuación de Lagrange y vean si tienen soluciones, es decir, cuál es la función f de phi que hace que el largo, a lo largo de esta geometría intrínseca, porque ya no tiene ningún recuerdo del espacio externo, ¿se dan cuenta, no? Y eso es lo que hace la relatividad general. Cuando uno escribe la métrica para el universo, es la métrica que está ahí y no tengo ninguna noción de lo que si hay un universo de mayores dimensiones afuera. ¿Se dan cuenta? Pero acá induje la métrica sobre la esfera a partir de la métrica euclidia del mundo de 3 dimensiones, que fue lo que hice con este cálculo. ¿Se dan cuenta? Y esta es la métrica de una esfera, cuando la parametrizan con coordenadas esféricas. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es, si yo me paro sobre la esfera y trazo una línea aquí, cuál es la curva a lo largo de esa esfera que tiene la menor longitud? Y para definir una curva tiene un puro grado de libertad. Puedo pensar que es la coordenada phi. Entonces la otra tiene que ser una función de la primera. Pueden escribirlo así. Y ahora se pueden calcular las geodésicas. La solución de esta ecuación son las geodésicas en la esfera de 2 dimensiones. Calcúlense la tarea para la casa, porque ya queda 5 minutos, yo creo que es suficiente por hoy día. ¿Se fijaron cómo salieron las cosas o no? ¿Les quedó más claro? Sí, sí, me quedó más claro, profe. De alguna manera yo estoy usando la información de un mundo que tiene más dimensiones, que está ahí afuera, para inducir la geometría sobre la esfera. Es la manera más natural para hacer esto. Pero una vez que yo me paro en la esfera, yo podría decir, mire, esta es el elemento arco en mi esfera de 2 dimensiones y no me interesa si existe o no existe un mundo con mayor dimensionalidad afuera. Porque para mí no tiene sentido, porque yo realmente lo donde vivo es en esta superficie de 2 dimensiones. Que exista o no exista algo afuera, en principio me da lo mismo. Salvo que ese mundo que está afuera actuara dinámicamente sobre mi esfera, es decir, ejerciera fuerza. Ya eso sería distinto. O que me permitiera que los agentes del mundo afuera pudieran cambiar la geometría de este mundo de 2 dimensiones. Es decir, si una persona camina aquí afuera, podría inducir cambios en la geometría, es decir, los parámetros de estas funciones que están aquí podrían depender de la posición del tipo que está afuera. Ya, esa es otra cosa. Pero por ahora, esta geometría no depende nada más que de ella misma. Esto no tiene ninguna información, tal como está escrito aquí, sobre algo que esté en la tercera dimensión. No depende de la normal, ¿te fijas? No depende de la coordenada radial. El R aquí está, de hecho, está constante. Bueno, el único recuerdo que tiene aquí el radio, o sea, yo podría cambiar la esfera, el radio de la esfera, y lo único que pasa es que se rescala la métrica. Pero aparte de eso, lo demás queda exactamente igual. No hay ninguna dependencia, no hay cambios angulares cuando cambio el radio. Lo raro sería que cuando cambiara el radio, cambiaran los ángulos. Hubiera una dependencia del ángulo con el radio. Ya
Eso es como el multiverso, ¿no? Que podría ser que los universos paralelos pudieran actuar sobre el universo en el cual uno vive. Y eso significa que estarían interactuando mundos de distintas dimensionalidades. Es decir, mis dimensiones podrían depender de las dimensiones del otro universo y viceversa, como una especie de ley de acción y reacción. Estoy divagando en este minuto, ¿no? Pero para que tengan en cuenta, digamos, eso. Pero tal como está escrito, esto no depende de nada más que de la propia esfera. Entonces, para un observador, una hormiguita que vive ahí, no existe lo demás ni le interesa que exista un mundo afuera con mayor dimensionalidad porque ella no tiene cómo saberlo, porque se mueve ahí, no.